en vez de publicitarme como MZ Eficiencia, en vez de publicitarme como Elma Welding, en vez de publicitarme como Jar Welding, pues unifico todo bajo un mismo nombre y me vendo al público con un mismo nombre, que va a ser más fácil. Yo no me califico de ninguna manera, ni como empresario, ni como... Me califico como una persona que lucha por su proyecto. Ahora mismo estamos trabajando mucho en seguir teniendo ese tamaño o incluso poder crecer más, dependiendo de lo que nos demanda el mercado, pero trabajar en esa parte de no perder esa cercanía pues con ese autónomo que nos trabaja, o con los clientes, intentar absorber todo de todo el que te rodea. Que todo el mundo, todo el que está en tu camino, te va a enseñar algo. Todos. El mantener siempre esa lectura y los pies en el suelo. De si mañana tengo que ir a hacer una visita comercial, voy. Si pasado tengo que descargar un camión yo mismo con una Fenwick, lo hago. O sea, no creerte nada, sino que trabajar desde la humildad siempre. Al final del funnel. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Al final del funnel, temporada 2. Hoy tenemos un invitado bastante especial, que también es cliente de nuestra agencia, que es el Urbano. Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo. De nada, Lo primero, un placer. que sé que está complicadillo, así que muchas gracias por estos minutos que nos cedes. Bueno, me comentabas que habías estado ya alguna vez por aquí, por Villodas. Sí. Como al final tu mundo es el de la construcción y bueno, pues esto es un pueblo que está muy cerquita de Vitoria. Estamos en el Choco de Villodas, que es el pueblo, o sea, perdón, el bar del pueblo, y el capítulo iba a girar un poco en torno a la construcción, ¿vale? El tema de construcción, que es lo que controlas. Vamos a empezar a hacer una introducción, ¿vale? Vale. Si hago algo mal, pues me lo corrige sin problemas. Perfecto. ¿Vale? Moverse en el mundo de la empresa con criterio no siempre consiste en ocupar un único puesto ni en centrarse en un solo proyecto. A veces tiene más que ver con la capacidad de detectar oportunidades, entender cómo se construye valor y tomar decisiones sabiendo que detrás de cada una de ellas hay tiempo, dinero, riesgo, muy importante, y dirección. Nuestro invitado de hoy conoce muy bien este terreno. El Urbano es el CEO de Grupo EMB, aquí en Vitoria, pero su trayectoria va mucho más allá de un único cargo. Su recorrido combina desde el asesoramiento financiero, desarrollo empresarial, implicación directa en distintos proyectos vinculados a inversión, construcción. Bueno, luego nos contarás tú si quieres. Ha sido un camino que bueno, pues, se ha dibujado moviéndose entre distintos frentes, siempre con una visión muy pegada a la realidad del negocio. Cuando una trayectoria se construye así, lo interesante no es solo la variedad de sectores en los que está uno presente, sino también el criterio, ¿no?, con el que se decide dónde entrar, qué impulsar y hasta dónde. Hasta donde yo sé, más o menos, bueno, pues tenías diversas empresas, EMB era algo un poco de manera interna, a partir del COVID hubo como una especie de unificación y ahí montaste la promotora, ¿no?, que es un poco desde donde surge todo el grupo, que hoy se ha expandido mucho más. Si quieres, bueno, pues cuéntanos un poco con tus palabras qué es EMB para que nuestros oyentes y la gente que está viendo en YouTube este podcast pues lo entienda mejor. ¿A día de hoy? Sí. Vale, pues a día de hoy MB se fue creando, pues como dices, a través de la promotora. Primero creamos la promotora por la oportunidad de negocio que había más que nada en nuestra ciudad. Yo quería hacer algo en nuestra ciudad porque siempre he estado trabajando fuera. Vale. Y quería trabajar aquí. Se acogían oportunidades de inversión inmobiliaria, de comprar terrenos, hacer alguna casa o hacer alguna compra y reforma de vivienda. Y empecé así. Y después de coger la primera promoción, me di cuenta que un poco el bache que yo encontraba era en contratar una empresa de construcción, Vale, pues que estuviera exclusivamente para mí, cosa que es imposible, porque necesita más negocio, necesita más trabajo y no puede estar en exclusiva. Eso hace que todo se retrase, que las fechas pues, no sean del todo correctas. Y dije, bueno, pues la mejor manera quizá de poder atar eso bien es tener mi propia empresa de construcción y así no me fallo, porque es mía. Entonces montamos la empresa de construcción para suministrar a la empresa de promoción. Eso al final nos fue encadenando a decir, bueno, pues lo siguiente que puede ser, pues si en vez de tener que gastarme el 30 o el 40% del coste de una construcción, en vez de gastármelo en comprar el material en otra empresa, me lo suministro yo mismo, pues también puedo cerrar un poco más el círculo. Y si encima, pues a esos clientes les puedo dar el servicio de decorarles la vivienda, entregar la vivienda totalmente equipada para poder entrar a vivir, pues todavía muchísimo mejor. Y así fue como montamos la empresa de decoración. De forma que una con otra, pues al final fuimos cerrando círculo. cubres todo el ciclo, ¿no?, digamos un poco natural del sector de la construcción. Eso es. Vale, me has dicho antes que tienes 38, 39, ¿cuántos? 38. 38 años. ¿Cómo
coño has hecho tantas cosas en tan poco tiempo? Porque aparte de MB, que ya me parece un monstruo, tienes mucho bagaje anterior, ¿no? Con mucha prisa. No, pues empezando pronto, la verdad, cometiendo errores y aprendiendo de ellos y no, pues no decaer en esos fallos, porque muchas veces como empiezas joven no tienes experiencia, tampoco tienes quizá muchísimo apoyo porque no es fácil y cometes un error y enseguida dices, uff, igual me estoy adelantando demasiado y ya te frenas y no sigues avanzando. Creo que eso es un error genérico que se está cometiendo mucho y lo que hay que hacer es al revés. Convicción. Cometes un error y bueno, pues es un aprendizaje. Vale. Coger lo mejor de ese error y seguir y seguir y seguir y no parar. Porque te lanzaste al mercado laboral, digamos, desde inicio fuiste emprendedor, sin experiencia previa. No, vale. trabajé como trabajador por cuenta ajena Vale. normal. ¿Y de ahí aprendiste algo que luego aplicaste? ¿O? Sí, lo que me abrió más los ojos fue trabajar de comercial. Trabajé Vale. de comercial mucho tiempo. Eso fue lo que más me abrió un poco ese mercado, me enseñó a relacionarme con gente, me enseñó a conseguir lo que yo quiero que el de enfrente no quiere normalmente. Entonces, lo que es entablar una conversación y conseguir llegar a una buena negociación. Vale. Y eso me sirvió pues, para luego aplicarlo en las empresas. Interesante. O sea, la habilidad comercial, digamos, que tú la ves como imprescindible para poder manejar... Yo, por lo menos, en mi trayectoria ha sido algo un antes y un después. Vale. ¿Y alguna otra cosa, alguna otra habilidad que necesite alguien que quiera montar una pequeña empresa como Grupo MB, formada de un montón de empresas y este volumen? Fijarse siempre en todo el mundo y intentar absorber todo de todo el que te rodea. Que todo el mundo, todo el que está en tu camino, te va a enseñar algo. Todos. Entonces, es muy importante intentar analizar la persona con la que estás y ver qué te suma a tu trayectoria y quedarte con eso. Vale. Cuando surgió la idea primigenia de MB, ¿tenías en la cabeza llegar hasta donde has llegado hoy o No, era otra cosa? No. ¿Qué tenías en la cabeza? Ni cuando empecé de empresario pensaba ser empresario. Ni de broma, ¿no? No, que va. De hecho, a día de hoy hay días que todavía me cuesta reconocerme como empresario. Al final... Todavía, ¿eh? Sí, tengo un proyecto, tengo una ilusión y me levanto todos los días trabajando por ello, pero yo no me califico de ninguna manera, ni como empresario, ni como... Me califico como una persona que lucha por su proyecto. Es un poco hemos hablado con muchos invitados, un poco el síndrome todavía del impostor de no soy empresario, a pesar de que lo eres claramente. Sí, al final tú estás metido en tu día a día y no te paras a calificarte como un puesto concreto. Y si hay que hacer lo que haya que hacer, se hace. Yo creo que también es una de las claves el mantener siempre esa lectura y los pies en el suelo. De si mañana tengo que ir a hacer una visita comercial, voy. Si pasado tengo que descargar un camión yo mismo con una Fenwick, lo hago. O sea, no creerte nada, sino que trabajar desde la humildad siempre. Y es más, yo creo que te ayuda también, ¿no? O sea, saber descargar el camión y hacer la visita comercial, todo te ayuda para un mismo objetivo, que es conocer bien el negocio. Y luego poder hablar de tú a tú con un trabajador, con un equipo, con un proveedor, ¿no? Y saber valorar tu equipo. Claro. Yo creo que también es importante porque estar en un despacho y solo estar ahí hace que no sepas realmente lo que cuesta conseguir un cliente, lo que cuesta descargar un camión, lo que cuesta enviar un presupuesto, lo que cuesta si trabajas realmente en cada puesto de tu empresa o has trabajado en ese puesto, sabes perfectamente lo que cuesta. Entonces, sabes lo que puedes valorar, lo que puedes pedir, lo que puedes ayudar para que mejore tu equipo. Al final no deja de ser tu equipo y yo solo no podría hacer nada de lo que estoy haciendo. Eso es una máxima común en todos los invitados, que son así un poco o empresarios o tengan un corte un poco de emprendedor, todos dicen lo mismo, ¿eh? El equipo es lo primero, el equipo es lo que hay que cuidar y sin equipo no hay nada. Exacto. Vale, ¿en qué momento, ya me has contado que inicialmente MB pues no estaba pensado para ser del tamaño que tiene hoy en día, ¿en qué momento vas viendo el camino y decir, ostras, pues es que igual puedo continuar? Sí, yo creo que fue un poco casual, porque inicialmente sí que veía pues, que tenía una empresa dedicada a un sector, otra a otro sector, cosas diferentes. Las necesidades de cómo estaba en ese momento la estructura empresarial que tenía requerían de un holding, de una matriz, internamente a nivel fiscal y a nivel de gestión, y creé el holding y lo creé con la marca MB porque anteriormente, pues como algo interno y como algo más de mi cabeza, creé esa imagen. Entonces, bueno, como tenía que crear una holding y ya tenía esa imagen, pues asocié esa matriz a esa imagen y lo dejé así. Y luego, en consecuencia, íbamos montando esa parte pues como más sistema. Fue cuando empecé a crear conciencia y decir, bueno, en vez de publicitarme como MZ Eficiencia, en vez de publicitarme como Elma Building, en vez de publicitarme como Yer Building, pues
unifico todo bajo un mismo nombre y me vendo al público con un mismo nombre que va a ser más fácil. Bueno, y eso te ha llevado hasta el día de hoy que incluso hasta es patrocinador oficial del Deportivo Alavés, ¿no? Sí, Del club de eso fútbol es. de la ciudad. Eso es. Vale, ¿qué es más difícil? ¿Montar esto un poquito desde cero o hacerlo escalar? No te sabría decir. Yo creo que montarlo de cero es menos estresante, ¿Vale? porque cuando empiezas de cero no tienes nada que perder. Vale. Entonces no te importa ir con todo. O sea, es un all-in constante. Porque como si pierdes no pierdes nada, no te importa apretar y apretar. Llega un momento en el que ya vas construyendo, vas teniendo, y ya cada vez que haces un movimiento para crecer, para escalar, ya sí que estás poniendo mucho en riesgo todo lo que has construido. Entonces, cada vez que haces un movimiento a la larga, pues ya lo piensas de otra manera, analizas de otra manera los movimientos, ya no puedes ir tan all-in. Buah, terrible reflexión, ¿eh? Me encanta. Buenísima, buenísima. Vale. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo surgió, de cómo estamos ahora, donde te ves dentro de un par de añitos. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Qué es lo que te aprieta el zapato? Mi plan ahora es intentar tener un proceso interno muy, muy identificado, procesos internos de trabajo muy identificados, un protocolo que todos los trabajadores sepan de la A a la Z cómo funciona, que lo cumplan porque conocen y porque saben cuáles son los intereses, no porque sea una orden ni porque sea nada parecido, sino simplemente porque saben la importancia de ello. Sí, todo remando en la misma dirección. Correcto. Y que sepan la importancia que tiene y que simplemente por esa coherencia pues lo apliquen. Y conseguir ese lenguaje común entre todas las filiales, que no parezca que hablamos con diferentes empresas o con diferentes sectores, sino que parezca que hablamos todos en el mismo idioma, que hablamos todos el mismo lenguaje y que todos somos la misma empresa. Claro, eso ahí me suscita una duda, ¿no? Porque, y ya entrando un poco en materia del tema central, tienes como, digamos, divisiones o empresas dentro de un holding, dentro de un grupo. Cada una actúa como si fuese una empresa diferente, cada una conoce del resto, tienes una estructura, o cómo es esa estructura que tienes montada, digamos, a nivel de equipo. Todos saben que yo quiero que todos seamos una empresa, todos son conocedores del resto, Vale. Los trabajadores entre sí se conocen, te diría que prácticamente todos. Pero es cierto que todavía estamos con ese proceso quizá más interno de cada uno de ellos, sobre todo los que llevan más tiempo trabajando con nosotros, que nos conocen, pues llevo con gente trabajando desde hace 15 años. Entonces, me está costando más quizá que lo vean todo como un mismo grupo, que todo vaya por el mismo camino. Claro, ahí ya estamos en resistencia de usuarios. Cuando me cambias la manera de trabajar siempre hay cierta resistencia, ¿no? Y es natural. Y, que tengamos todos la misma visión, que todo el mundo sepa dónde vamos. Eso es. Claro, es complicado y esa gestión también pasa por un plan de comunicación interna, ¿no? Eso Hablabas de un protocolo, te he visto encima de la mesa algún librito incluso, ¿no? Que ya Sí. tienes redactado y tal. Sí, sí. Comunicación interna. Ahora mismo estamos muy, muy, muy centrados en eso y mi plazo, o sea, mi ambición a 1 año, 2 años ahora mismo respecto al negocio no es crecer, no es tener más, es simplemente conseguir lo que tenemos ahora mismo que funcione. Afinar. Sí, que sea totalmente automático, que todo el mundo sepa perfectamente cómo hacer, dónde ir, o sea, que sea todo muy automático. Claro, me has pisado, y me encanta, un poquito la siguiente pregunta, que era, cuando una empresa crece, pierde agilidad. Entonces, Eso es. ¿cómo evitamos esa falta de agilidad, el no convertirnos en un elefante, ¿no? Que anda muy lento y tal? Protocolo. Es difícil conseguirlo, porque para una empresa de cierto volumen necesitas un control. Necesitas un control en muchas áreas, sobre todo en la parte de contabilidad, de control de facturas, de pagos, de ingresos. Entonces es cierto que quizá antes, cuando pagabas, te voy a poner 20 facturas al mes, era sencillo, porque al final pasa por tus manos, haces el ingreso y ya está. Pero en el momento que ese volumen, en vez de ser 20 facturas al mes, pasas a pagar, yo qué sé, 500 facturas al mes, pues ya te cae un control, tiene que haber alguien que apruebe ese tipo de pagos, tiene que haber alguien que los ejecute, tiene que haber un día de pagos, porque no puede estar todo el día disponiendo de una persona exclusivamente para realizar pagos. Entonces ya ahí sin querer te ralentizas, sin querer ya no tienes esa agilidad, porque ya lo he dicho, o sea, pues igual trabajas, te da igual si es un proveedor grande, no le va a importar, va a entender tu protocolo. Si es un proveedor pequeño, un autónomo, pues que quizá tiene más necesidad del cobro ágil,
ya al decirle, no, es que nosotros, tú nos pasas la factura el lunes, pero hasta viernes no emitimos pagos, hasta el lunes siguiente no te llegará. Ya no es tan atractivo para él. Claro. Necesita más agilidad. Entonces, ahora mismo estamos trabajando mucho en seguir teniendo ese tamaño o incluso poder crecer más, dependiendo de lo que nos demande el mercado, pero trabajar en esa parte de no perder esa cercanía pues con ese autónomo que nos trabaja, Sí. o con los clientes, o con... Yo creo que es un reto que compartimos prácticamente todas las empresas, ¿no? Por lo menos las que estamos intentando crecer y demás, seguir creciendo, pero no romper, ¿no?, todo lo anterior y que Eso el es. servicio no baje en calidad, no baje en agilidad. Eso es. Un reto importante. Oye, por cierto, me salgo un poco de las preguntas. He leído, no sé si ha sido hoy o ayer, en el periódico, que hay una bajada brutal en la construcción, en el sector de la construcción, ahora mismo, a nivel de toda Europa, prácticamente de todos los países, y España es uno de los que más. Lo he leído ayer o hoy, ¿eh? No sé si esto es verdad, no es verdad, o ¿cómo lo ves tú ahora mismo el sector? Porque a mí la percepción es toda la contraria, por lo menos, ¿no? O sea... Desde lo que yo veo en el día a día y de lo que veo en mi trabajo, en lo que trabajo habitualmente, con la gente con la que estoy y que se dedican también a este negocio, está muy difícil, porque no hay suelo. Ah, vale. Es así, por lo menos aquí en Vitoria, el problema principal es ese. Para nosotros, para los que queremos construir, no tenemos suelo, no tenemos facilidad de adquirir suelo, y el suelo que hay, pues evidentemente cuesta más, porque al haber poco, pues mayor precio, lo cual luego también es cierto que para construir es un problema porque tampoco hay gente, entonces también es un problemón. ¿Por qué crees que falta gente? ¿Por qué creo que falta gente? Con sinceridad creo que sobra gente, Vale, pero falta gente regulada para poder trabajar. vale. O sea, quiero decir, hay muchísima gente, a mí se me ofrecen a diario, gente muy cualificada, muy buena trabajadora, que no la puedo contratar porque no tiene papeles. Vale, sí, entendido. 100%, claro. Entonces, yo estoy atado, porque los que tienen papeles no quieren trabajar en la obra. Los que son de aquí, los que trabajan aquí o los que quieren trabajar aquí, no pueden trabajar en la obra. No les apetece, no quieren. Y tenemos que tirar de mano de obra Entonces, de fuera, claro. el que realmente quiere trabajar, el que realmente quiere apostar por trabajar en la construcción, camarero, ya te pongo cualquier puesto, no le puedo contratar porque están aquí y les obligan a estar aquí 2 años antes de darles papeles, Bueno, pero veremos sin poder trabajar. con la regularización esta, ¿no? Veremos, ¿no? Yo ya he visto un montón de colas en oficinas de correos. Espero y tal. que se regule todo esto, porque es verdad que es una pena. Es una pena porque hay mucha gente que me gustaría contratar que no puedo. Sí, bueno, es algo común, ¿eh? Otros clientes y colegas que tenemos en el mundo construcción nos dicen exactamente lo mismo que tú, ¿eh? Es que es un problemón. Es un problema porque si no tengo suelo y tengo que pagarlo más caro, si no tengo mano de obra y tengo que pagarla más cara, si el material ahora con todo este lío también incrementa algo. Claro. No ha sido de momento no hemos notado mucho, pero se ha notado. Al final, ¿a cuánto tengo que poner una vivienda? ¿A cuánto tengo que vender una vivienda para no se va a poder comprar, claro? Claro, para que el promotor, la constructora, todo el mundo gane su margen mínimo de beneficio como empresa. Está claro que todos los sectores tienen su dificultad, ¿eh? Pero bueno, la construcción también tiene su película. ¿Os afecta mucho toda la geopolítica o no? Creo que de momento, bueno, yo por lo menos de momento no lo he notado mucho, de momento, en el tema de costos de materiales, pero obviamente se va a notar. Si no es ahora, pues será dentro de 2 meses, 3, o sea, pero se va a repercutir. Tarda un poco en venir, ¿no? Se va a repercutir. Venga, volvemos un poco a MB, a hacer empresa, a construcción. ¿Qué errores, o dime un error que hayas cometido que digas, esto lo hice mal, para que si alguien está pensando en hacer algo parecido, se evite el golpe? O sea, alguna cosa mejorable. Muchas. Una. Mejorables, muchas. Imagínate que tienes que volver a montar todo otra vez, o yo qué sé, o reconstruir algo y decir, joder, pues esto ya sé que no lo voy a hacer así. No sé ponerte un ejemplo concreto ahora mismo. No sé, a la hora de gestionar equipos, de contratar gente, de crear equipos. Por ejemplo, ¿cómo gestionas el talento interno dentro del grupo MB? O sea, ¿intentas promocionar el talento interno? ¿Intentas fichar de fuera? Sí, y sobre todo invertimos mucho en formación. Ah, sí, mira, eso me interesa, por ejemplo. Los que están dentro, que estén constantemente formándose. De hecho, yo siempre, por norma, les pido que estén constantemente buscando formaciones que a ellos les puedan sumar en su puesto de trabajo. Que la empresa se los paga y que puedan hacerlo dentro del horario laboral, porque al final mi intención es que cada uno de ellos en su puesto de trabajo cada vez sea mejor. Al final mi objetivo es que cada uno de ellos, que todos sean mejores que
que yo. Yo sí. O sea, de hecho, si tú eres el más listo, tienes un problema. Sí, porque tengo techo. Claro. Entonces, Nosotros, por ejemplo, en Caronte incentivamos, incentivamos la formación y todos los empleados tienen con objetivos variables, incluso, oye, si hacéis esta formación, se incentiva. eso es. Lo considero súper importante. Vale, bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo creo que el tema central lo tenemos más o menos. Si hubiese alguien viéndonos con ganas de montar algo, ¿le animamos o no? ¿O le echamos para atrás? Le animamos, siempre animar. Siempre animar. Que se oye mucho que es negativo montar, que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque luego es verdad que los palos son duros cuando vienen, Claro. pero las recompensas también son muy positivas. Sí. ¿Son muchas horas de curro? ¿Echas muchas horas o tú ya estás con la conciliación familiar intentándolo? Bueno, las dos cosas. Hay rachas que el trabajo no te permite conciliar nada y hay rachas que te puedes permitir cierta soltura de poder organizarte. Vale. Venga, la última. Si tuvieras que resumir en una palabra cómo ha sido el camino, qué es MB, dónde estás, qué quieres hacer, dame un titular, por así decirlo. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde? Porque tu historia y tu bagaje, que ha pasado por muchas... La verdad es que nunca me he puesto objetivos ni a 2 años ni a 5 no, años. Hostias, mira. Nunca. Curioso. Siempre he ido sobre lo que me ha ido demandando el día a día, según lo que he ido viendo, según las oportunidades que se han ido presentando, las he ido cogiendo y de momento me han llevado aquí. Y lo que quiero hacer es seguir trabajando en aprender, en ser cada día mejor y en que el negocio cada vez funcione mejor. Y dentro de 5 años, pues prefiero no pensarlo porque puede estar aquí otra vez o aquí otra vez. No, está claro. Entonces prefiero seguir trabajando y luchando cada día como si fuera el principio. Está claro. Vale, bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen. A ver si me he quedado con todo. He apuntado por aquí algunas cositas. Vamos a ver. Querías hacer algo aquí en casa, en Álava. Te apetecía, después de haber hecho cosas fuera de Álava y tal. Entiendo también un poco que ahí está el componente del arraigo, ¿no? Y de echar la vista y decir, joder, me siento orgulloso de que he hecho esto en casa. Que hay que aprender de todo el mundo, que hay que fijarse en todo el mundo, que de todo se puede aprender algo, cosas buenas, cosas malas, pero en definitiva aprender. Que si hay que descargar un camión con la Fenbich, se descarga. Exacto. Que te va a ayudar a entender el negocio, a tratar mejor al equipo, a entender su esfuerzo, ¿vale? Muchas cosas. Que cuando empiezas de cero no hay nada que perder. Yo creo que este puede ser un gran titular para el capítulo. Entonces hay menos miedo y quizás más inconsciencia, pero que cuando ya coge un volumen, el escalar la empresa, bueno, pues tienes que estar jugando con nóminas que al final son personas. Y cuidado. Que es un all-in constante, referencia a póker, entiendo que juegas a póker o que te gusta, que esto va de procesos, de protocolos y de equipos, ¿vale? Que hay que intentar poner en piloto automático un grupo empresarial como el tuyo de este tamaño para que no todo dependa del fundador en ningún caso, y que nunca has hecho un plan a largo plazo, que prefieres mirar el día a día y el ver por dónde te deriva un poco el mercado. ¿Qué te parece? Es. Perfecto. ¿Algo que me olvide? No, perfectamente resumido. Sí. Vale, pues venga, acabamos con las dos cositas que hacemos. Fírmame porfa la tarjeta y mientras yo te voy sacando tu pack de merchandising que te vas a llevar. Epa. Este año estrenamos sudadera, así que para el gimnasio, para lo que quieras. Ah, bueno, perfecto. Genial. Y por último, si quieres recomendarme a alguien para que invitemos aquí a este podcast, si tienes a alguien en la cabeza, alguien que tenga algo chulo que contar. Pues en mi entorno de amistades, desde que teníamos 14 o 15 años, hay una chica que era de aquel grupo que también creó su propia empresa, su propio negocio. Creo que ahora es casi como un referente en su mercado, Vale. en Vitoria, y trabaja muy bien. Se llama Tamara, ¿Vale? se dedica a maquillaje y bueno, lo tiene que explicar ella porque yo no tengo ni idea de eso. Vale, perfecto. Pero creo que No, si tiene una historia chula de contar, estará invitadísima. sí, tiene una historia bonita. Genial. Elvis, gracias por tu tiempo, Un de placer. verdad, ¿vale? Que sé que andas hasta arriba. Un placer. Y a los espectadores y a los que nos estéis escuchando en las diferentes plataformas, pues muchas gracias una vez más. Suscribiros si todavía no nos estáis siguiendo y os emplazamos pues, al siguiente capítulo de Al final del Funnel. Muchas gracias. Al final del Funnel.